En este punto vamos a conocer un caso particular. Es el de una familia de Tenerife que llegó a acumular por diferentes circunstancias más de 185.000 euros. Se han podido valer de esta ley de la segunda oportunidad y conocemos más detalles con Sara Sánchez. Sí, precisamente nosotros ya nos encontramos por aquí con José. José, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuándo comienza esta historia, José? Bueno, pues a finales de 2018 pedí mi primer crédito a una entidad bancaria, claro está, porque, llamaron a mi hijo, el más pequeño, a hacer unas pruebas en el Atlético de Madrid. No salieron bien, pero no se pudo quedar por cuestiones económicas. Yo no podía aguantar dos casas. Y después se fue para Burgos a jugar. Eso sí lo soportábamos. Después fue el mayor, también lo soportamos, pero ya regresaron. Y bueno, el sueldo que yo ganaba, porque mi mujer estaba enferma en esa época, pues no nos alcanzábamos. Pedí el pago único para montar mi empresa. Y después, cuando el COVID, pues se cayó todo. Te viste con una deuda muy grande, sí, y en este caso casi que sin trabajo, ¿no? Sí, sin trabajo. Entonces, me costó mucho decidir no pago, y no pago todas las facturas. Se acabó el dinero que teníamos en el banco, poco mucho, y de ahí para acá, pues estamos con esta rémora. Gracias a Canarias Sin Deuda, pues un día nos sentamos a hablar. Lo hicimos por mi hijo, el más mayor, que le oyó hablar de ellos, y yo vine aquí a estas oficinas. ¿Qué pasa? Que esto ha sido una carrera de fondo dura. Han pasado varios años desde el primer muy crédito, dura, claro. muy dura. Gracias al cariño que nos hemos cogido entre ellos y nosotros, pues todo ha salido bien. ¿A cuánto ascendía esa deuda, José? Creo que ahora mismo eran 186.000 euros. 186.000 euros, sin contar 12 más de la Seguridad Social, que esa sí lo tengo que pagar. Que fue el pago, fue el pago único que yo pedí en su día y me lo hacen devolver. ¿Qué ha supuesto para ti, José, para que la gente que nos esté viendo esta segunda oportunidad? Se nota en la cara, ¿no? Ha sido todo porque ahora yo puedo emprender mi vida otra vez con 64 años, pero ha sido, sacarse la lotería no lo siguiente. La verdad que sí. Pues con esa frase me voy a quedar, José. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Lo acaban de escuchar para él. Esta ley, acogerse a esta ley, ha sido para él una lotería, una segunda oportunidad. Como bien dice esa ley, segunda oportunidad. Gracias, Sara, y gracias a José. Desde luego que sí, que es una segunda oportunidad para seguir adelante. Vamos a seguir profundizando en este asunto, saludando ya a Samuel Díaz, que es coordinador territorial de Canarias Sin Deuda. Señor Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nos decía José que ha sido un proceso muy duro, muy largo. ¿Cuánto suele durar ese proceso de cancelación de una deuda? Pues depende del expediente, depende del juzgado al que caiga. Los hay con mayor saturación que otros y nada, depende. Pero lo normal es que antes de que cumpla el año desde que se presenta la demanda esté resuelto. ¿Y cuáles suelen ser el tipo de deudas canceladas por el amparo de esta ley de la segunda oportunidad? Hay deudas de todo tipo, es decir, hasta lo que menos te esperas puedes encontrártelo, pero lo normal que suele ver uno en estos asuntos son lo que todos conocemos: tarjetas de crédito, préstamos y, sobre todo el famoso crédito revolving, ¿no? El número uno de lo habitual. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las personas que quieren acogerse a esta ley sin ningún tipo de orientación? Errores, lo mismo, muchos, pero es normal. Nadie está normalmente informado, por un lado, de lo que es un concurso de acreedores y por el otro de economía en general. Por regla general, el ciudadano medio tiende a solicitar más créditos para solventar los créditos anteriores con la única razón de evitar el impago. Porque se les ha metido miedo de que si se cae en impago te vamos a embargar X, te voy a acosar por teléfono, voy a aparecer por tu casa, amenazas de todos los tipos. Cuando la realidad es muy diferente. Es decir, para llegar a un embargo hay que pasar por un procedimiento judicial que conlleva su ejecución y no te pueden embargar una nómina entera o una casa por un crédito de 3.000 euros, por ponerte un ejemplo. Es decir, normalmente los acreedores suelen amedrentar bastante a los deudores para
conseguir esos pagos y de ahí que se vuelva a solicitar otro crédito, evitamos ese impago y sobrevivimos 6 meses más. Y así lo que hacemos es que la carga poco a poco vaya creciendo. Samuel, si tuviéramos que decir qué tipo de deuda se exime del amparo de esta ley de la segunda oportunidad, que bajo ningún concepto estaría amparada, ¿cuál podríamos decir que es? Pues tenemos a las dos grandes figuras que tenemos aquí en España, que es Hacienda y Seguridad Social, porque están limitadas la cuantía a exonerar a 10.000 euros cada una, es decir, 10.000 euros para Seguridad Social y 10.000 euros para Agencia Estatal, es decir, Hacienda, y después ya tenemos créditos de entidades públicas en general que no son cancelables en absoluto, como ayuntamientos, ¿vale? Luego, deudas por alimentos debidos tampoco son cancelables, responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito o de responsabilidad extracontractual tampoco es exonerable, aunque esto no se suele ver casi nada, pero existe, ¿no? Luego el resto sí que sería totalmente exonerable, ¿no? Entidades financieras e impago de alquileres, que suele ser lo más habitual, totalmente exonerable. Incluso préstamos entre particulares, que cada vez se da mucho más, también. Pues Samuel Díaz, coordinador territorial de Canarias Sin Deuda, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas aquí en Ponte al Día sobre la ley de la segunda oportunidad. Un saludo. Gracias. Un saludo, un placer.